Recording in progress. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Venga, sala de espera desubicada. Ya todos tenéis que ir entrando. ¿Cómo estamos? Después de tanta lluvia y tanto verdor en el campo. Em- Empapados. Papados. Qué bueno. Además, de verdad. La verdad es que esta lluvia hacían falta, pero tanta y tan seguida nos descoloca. Sí, llueve sobre mojado, sí. Qué célebres frases tenemos hoy. Ay, mira. Hola, Gabriel, Gabriel. Tengo deshabilitada la sala de espera y había visto que estaba en espera Gabriel. A ver por qué. Yo ya estoy dentro, ¿eh? Sí, pero tenía deshabilitada ya la sala de espera y de buenas primeras te he visto ahí en espera y no sabía por qué. Voy a volver a corroborar. Está deshabilitada. Sí. A lo mejor es que estaba ya dentro cuando he... Bueno, pues estamos 21, arrancamos motores. ¿Qué os Cuando parece? queráis. Cuando queráis. Vale, pues voy a darle también aquí a que podáis cambiar el nombre para que podáis poner vuestro ID y nada, venga, pues arrancamos. Buenas tardes, de nuevo. Eh, a ver, que le he dado a la grabación, pero se ha puesto Está si en está ok, curso, ¿no? está en curso, Sonia. Vale. Buenas tardes a todos. Estamos en esta trilogía, en el final de esta trilogía, que con nuestro compañero Alfonso Bucero hemos estado desarrollando en 3 sesiones. Hoy, para finalizar, culminamos con cómo hablar el lenguaje que entiende la dirección, un título bastante interesante. eh, ya no por el tema de la comunicación y de que se nos entienda, sino esa particularidad, ¿no? que tiene lo que es la dirección. Alfonso, como compañero de la casa, te voy a Ujú. dejar que arranques, que te presentes tú mismo, porque antes entre bromas en la sala, mientras que os esperábamos a todos, yo le bromeaba diciendo, Alfonso, como yo me tenga que poner a presentar tu trayectoria, tardo yo más en la presentación que tú en el webinar y en lo que nos puedas contar. Por lo cual, como estamos todos en familia, adelante, Alfonso. Muy bien. Y a los compañeros deciros, os tengo a todos activado para que podáis cambiar vuestro nombre. Recordad que si ponéis vuestro PDU, vuestro PDU, vuestro ID de PMI junto con vuestro nombre, luego os podremos nosotros cargar automáticamente los PDU. Si no, ningún problema. No obstante, también os voy a cargar en las notas del chat el proceso para todos aquellos que no sean socios de este capítulo y quieran cargar el PDU, que al final de la sesión vamos a colgar, también tengáis las instrucciones para poder seguir. Y ahora sí ya, yo me despido porque tendré que salir antes de tiempo y mi compañera Isabel sí estará aquí hasta el final con todos vosotros. Muchísimas gracias, Alfonso, por todo este acompañar, crecer y toda esta ilustración que nos has podido aportar y disfrutemos todos una Gracias a tarde más vosotros. contigo. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todos y a todas por la organización, ¿no? de esta serie de webinars que para mí ha sido, la verdad, que pues una buena oportunidad de compartir pues mi experiencia, ¿no? con vosotros y con vosotras. Y espero pues que en este que es el tercero, ¿no? de la serie, pues de alguna forma os aporte igualmente valor, ¿no?
Este webinar o esta charla surge como, bueno, pues como una necesidad que yo he tenido a lo largo de mi vida profesional. Ya son pues 40 años, ¿no?, de experiencia como project manager y diferentes proyectos en diferentes países además, ¿no? Y la vivencia de la necesidad de dialogar y de sacar partido a la dirección, de conseguir el apoyo ejecutivo ha sido pues una de mis preocupaciones durante mucho tiempo. De hecho, me considero afortunado porque en el año 2006 pues escribí la primera versión del libro Project Sponsorship con mi colega y gran amigo Randall England, y luego en el 2015 tuve la oportunidad incluso ya de sacar una segunda edición, y además la segunda edición la publicó PMI también en español. Así es que es un tema absolutamente sexy, como me gusta decir, el conseguir dialogar con la dirección. Es difícil, pero no es imposible, y como siempre empiezo mis charlas diciéndoos que hoy es un gran día y mañana será mejor. ¿Cómo hablar el lenguaje que entiende la dirección? ¿Cuáles son los objetivos de la charla? Bueno, el primero pues es aprender o intentar trasladaros consejos y técnicas sobre cómo establecer una relación eficiente y productiva con los patrocinadores del proyecto, ¿no? Y segundo, aprender a centrarse en el lenguaje que los ejecutivos entienden, ¿no? Porque así como cuando hablamos con técnicos, pues tenemos que establecer o utilizar un lenguaje, una jerga técnica, pues los ejecutivos no entienden de técnica, o no tienen por qué entender de técnica, ¿no? Entienden de objetivos cumplidos, entienden de minimizar el riesgo en los proyectos, entienden de resultados, entienden de eficiencia, de productividad, pero no tienen por qué entender a nivel técnico, ¿no? Entonces yo siempre defino la frase de hablad a los ejecutivos el lenguaje que que los ejecutivos entienden, ¿no? Intentando ponerse en el puesto del ejecutivo o de la ejecutiva y explicarles de la manera que ellos entienden, en la verborrea o en la jerga que ellos entienden, las cosas que yo necesito sobre el proyecto, que básicamente va a ser apoyo, ¿verdad? Va a ser continuidad, va a ser seguimiento, va a ser que sepamos que están ahí, que sepamos que aquellas cosas que yo no puedo conseguir, ellos me la van a poder facilitar, o por lo menos van a ser o van a articular la manera en la que se puede facilitar para el bien del proyecto, porque al final estamos siempre viendo el fin del proyecto. Bueno, yo voy a basar todo esto en una historia en concreto, que ahora que después os volveré a contar, pero esa historia se repite pues a lo largo de mi vida profesional en muchos casos, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de decir la verdad, los ejecutivos, de que no se nos ponga la nariz colorada porque el proyecto vaya retrasado o porque necesitemos algo que no hemos sido capaces de conseguir, pero que al final resulta que, bueno, pues por nuestras habilidades, por nuestra forma de hacer, por la manera en la que nos relacionamos con la gente, podamos conseguir. Vamos a hablar de los resultados, del modelo y el lenguaje, del proceso de desarrollo de la relación, algunas sugerencias basadas en mi humilde experiencia en la gestión de proyectos, trabajando siempre con ejecutivos, y evidentemente dificultades, ¿no? Y un poco hacer hincapié en cuáles han sido en mi vida profesional, en mis casos particulares, la clave, ¿no?, para el éxito del trabajo con ejecutivos, la clave para conseguir apoyo de la dirección. Porque para mí, siempre lo digo, es un binomio, ¿no? El binomio patrocinador o sponsor, project manager, él o ella, es un binomio inseparable, ¿no? Eso es como un dúo, ¿no? Es como si en la sesión anterior hablábamos de danzando o bailando con los stakeholders, ¿no? Y aquí hablamos un poco pues de lo mismo, ¿no? De mantener, porque uno de los stakeholders principales dentro de la gestión de un proyecto, pues evidentemente es el sponsor. Y finalmente, pues unas conclusiones, básicamente. Vamos allá. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes? Yo me remito a, bueno, pues mi experiencia a una de las compañías donde trabajé muchos años, pero luego si vuelvo a mi experiencia como empresario en Buceo PM Consulting, pues he tenido ya 19, más de 20 años. Ahora este año se ha hecho 23 años ya, ¿no? Trabajando pues en todas las áreas, ¿no?, de gestión de proyectos. Termina con ellos que están ¿Perdón? pensando. No sé quién se nos cuela por ahí. Nada, Bien, perdona, ha entonces, sido un micro abierto y ya está cerrado. Disculpa, Alfonso. No era que no hay nada. problema, no hay problema. Ok, continuamos. Os hablaba de antecedentes, ¿no? Y una de las historias, pues fue
mi experiencia en Hewlett Packard, varios años, bastantes años atrás, pero esa experiencia se ha ido repitiendo, ¿no? Como os decía, en diferentes proyectos. Uno de los comentarios comunes que existían en la organización a nivel de direcciones, estamos manejando demasiados proyectos, ¿no? Pero en cambio, fíjate, tenemos muchos directores de proyecto y cada vez que un director de proyecto tiene éxito, pues resulta que en lugar de seguir aportando ese conocimiento, ese know-how a otros proyectos que tenga que manejar, pues resulta que se le promociona, ¿no? Se le promociona, se le hace jefe, se le hace manager y en ese momento desaparece directamente como director de proyecto. Entonces, si tenemos muchos proyectos y cada vez menos directores de proyectos y que están bien preparados, pues al final, pues bueno, pues hay un problema dentro de la organización. Y ese es el problema que yo tenía cuando estaba en Hewlett Packard, pues allá por los años finales de los 90, 99, 2000, 2001, antes de dejar Hewlett Packard, de que había una carencia de conocimiento, pero también una carencia de apoyo, ¿no? De apoyo de la parte ejecutiva, ¿no? Se decía, bueno, tienes un proyecto, pero para eso tenemos project managers. Los project managers, los directores y las directoras de proyectos son los que dirigen el proyecto, ¿no? No hace falta que los ejecutivos hagan otra cosa que, bueno, pues tomar una decisión cuando se les requiere, pero ya está, ¿no? Y eso es absolutamente falso, ¿no? Porque al final lo que pasaba es que en la mayoría de los proyectos teníamos pues falta de autoridad como directores de proyecto. Un poco los antecedentes, como os digo, ya de la década de los 2000, del principio de los 2000, cuando yo aún trabajaba en Hewlett Packard. Pero esto luego se repite, ¿no? Porque a lo largo de mi vida profesional, allá desde el 2002, pues hasta el 2000, hasta al año actual, hasta el 2024, aunque ya en los dos últimos años pues he estado un poco más alejado, digamos, del trasiego diario y de la vida diaria de los proyectos, pues sí que he seguido trabajando con los ejecutivos y formando ejecutivos y a project managers en cómo deberíamos de trabajar y cuál es el nivel de acercamiento que deberíamos de tener para obtener ese soporte y que esa autoridad, que de alguna manera era carente, pues se magnificara y creciera a nivel positivo, ¿no? Entonces hay una parte importante a la que yo de alguna forma le pongo bastante énfasis y es que a los ejecutivos siempre hay que decirles la verdad. Y como sabéis, en España hay un refrán, ¿no? O una historia de que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, ¿no? Es decir, y siempre hacemos broma de todo esto, pero al final es que lo que ocurre es que de alguna forma al decir la verdad, pues conduce pues a que evidentemente las cosas se puedan solucionar o se averigüe dónde están los problemas, mientras que si oculto las cosas, al final esa bola se va añadiendo. No pasa nada en el proyecto, no voy a decirle nada al ejecutivo, no voy a hacer que se enfade, pero lo vamos a arreglar, porque va a haber una varita mágica, va a aparecer el mago de Oz o va a aparecer el arcángel San Gabriel, ¡puf! Y con la varita mágica lo voy a solucionar, ¡pum! Y estalla, ¿no? Todo absolutamente estalla. Entonces, la idea es que debemos dedicar, en mi humilde opinión, tiempo a crear una imagen atractiva del project manager y a saber hablar positivamente de nuestro proyecto, ¿no? Y evidentemente los proyectos necesitan acción, necesitan acción. ¿Por qué es necesario la acción? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo resolver incidencias? ¿Qué resultados voy a obtener? ¿No? Entonces la idea es, de alguna manera, que en esos años, allá por el 2000, pues a mí se me encargó el arrancar la iniciativa como proyecto interno de la iniciativa de patrocinio de proyectos, de sponsorship, de proyectos de sponsorship. Y tuve que hacer una presentación, ¿no? Intentando de alguna manera definir cuál era la necesidad, contestar la pregunta por qué se necesita involucrar a un ejecutivo cuando los ejecutivos se supone que son gente muy ocupada, con una agenda evidentemente cargada de tiempo, con mucha tensión, con mucha presión, y bueno, pues los tenemos ahí para tomar decisiones, pero ¿por qué esa involucración del ejecutivo es tan necesaria, ¿no? Y intenté preparar una nueva presentación. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues proponer a mi jefa entonces, invitar a alguien de fuera de nuestra organización, dentro de HP, pero de fuera de nuestra organización, concretamente de Alemania, a contar la misma historia al equipo de dirección, porque yo les había explicado el por qué era necesario un ejecutivo. Es decir, el ejecutivo es necesario en el sentido de que no solamente tiene que tomar decisiones, sino que me tiene que apoyar, porque los ejecutivos, los sponsors, pues acuden o están en reuniones en las que los project managers no estamos.
acceden a información muchas veces interna a la que nosotros no tenemos acceso. Están en los comités ejecutivos, están en los comités de dirección. Nosotros como project managers estamos en el día a día, ¿no? Y entonces eso ya se lo había contado, pero no me hacían caso. Entonces utilicé a un colega alemán de HP que había resuelto un problema similar en su país previamente y solicitamos a nuestro director general que asistiese a esa sesión, a esa presentación de por qué el patrocinio, qué es lo que queremos hacer, por qué los patrocinadores son necesarios, qué es un patrocinador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, preparamos un email para todos los responsables de negocio y hábilmente copiamos a nuestro director general. Les convocamos a todos a una reunión, ¿verdad?, fuera del edificio de la oficina y preparamos pues algunas preguntas para contestar. Este era el trabajo previo, ¿no? El trabajo de casa, ¿no? Para trabajar un poquitín el entorno donde estaban y hacerles conscientes de cuál era la cantidad de tiempo y el esfuerzo que estaban dedicando como sponsors, ¿no? a ese proyecto, ¿no? Y qué significaba todo eso, ¿no? Para intentar hacerles entender el porqué, ¿no? Basado en la experiencia de mi colega. ¿Qué preguntas seleccionamos? Pues fíjate, las preguntas se les tengo listados aquí. De hecho, yo luego compartiré la presentación con vosotros y con vosotras a través de la coordinadora de la sesión. La primera era, ¿cuántos proyectos estás patrocinando? Intenta hacer una reflexión. ¿Cuál es el nombre de cada director de proyecto que está asignado a ese proyecto del que tú eres patrocinador o patrocinadora? ¿Cuál es el estado de cada proyecto que estás patrocinando? ¿Ha arrancado? ¿Está ongoing? ¿Está en marcha? ¿Has cubierto un hito, 2 hitos? ¿Cómo está funcionando? ¿Eres consciente de los problemas de cada proyecto? Dicho de otra manera, ¿qué frecuentemente hablas con el project manager o con la project manager para saber qué es lo que está pasando, ¿no?, dentro del proyecto? ¿Qué visitas tienes programadas, ¿no?, con tu cliente? ¿Qué sabes sobre el negocio del cliente? ¿Conoces el plan estratégico del cliente? Fijaros que hay que tener en cuenta una cosa, ¿no?, que al final yo, la mayoría de las veces, pues he estado siempre trabajando bajo el punto de vista del proveedor externo, ¿no? He trabajado en Hewlett Packard y luego cuando fundé mi compañía, pues he estado trabajando como vocero PM Consulting y yo es la persona que interactuaba con el cliente, ¿no? Entonces, cuando ya estaba en Hewlett Packard, pues yo tenía un patrocinador interno dentro de Hewlett Packard que me daba apoyo o soporte con el cliente a nivel ejecutivo y tenía el patrocinador real que está en el cliente, porque es el que toma las decisiones, es el que lanza el proyecto, etcétera, etcétera. Lo estamos hablando aquí, lo digo porque cuando hablamos de patrocinadores desde el punto de vista del cliente, el auténtico patrocinador está obviamente en el cliente, sea interno o externo, pero luego siempre hay un paralelo de un patrocinador interno de la organización que realiza el proyecto, ¿no? En este caso de Hewlett Packard. Preparamos esa serie de preguntas. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que todos los responsables de negocio asistieron a la sesión. Hay que decir, y tengo que confesar que en 2 veces consecutivas anteriormente, cuando no vino la persona de Alemania y la convoqué yo solo, fallé y me encontré con 1 o 2 personas de 20 convocados aproximadamente. Pero en cambio, como cuando preparé la sesión con el consultor de Alemania, de Hewlett Packard Alemania, me dijo que había que enviar evidentemente el email, pero había que copiar al director general y que tenía todo el apoyo de su jefe para que el director general del departamento asistiera a la reunión. Claro, esto fueron palabra de Dios, te alabamos, señor, ¿no? Porque si invito al director general, pues evidentemente yo como business managers, que eran los responsables de Hewlett Packard que estaban asistiendo, ¿no? Y que eran en realidad los generadores de negocio de los proyectos de las áreas de tecnologías de información, del área de gobierno, del área de industria, del área de telecomunicaciones. Si no iban allí y iba su jefe, pues imagínate qué ridículo, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Pues que después de hacerles este trabajo de casa, este homework, ¿no?, o esta tarea de recolectar la respuesta a todas estas preguntas que os he presentado en la página 8, en el slide 8, pues el resultado fue que el 70% de esos responsables de negocio no conocía el estado y los problemas principales de los proyectos que estaban patrocinando y argumentaron que eso era la responsabilidad del director de proyecto. Entendimiento consistente del director de
del patrocinio de proyectos. No había un entendimiento consistente. No todos entendían cuál era la labor del patrocinador. De hecho, en más de una ocasión ya me han preguntado, sí, el patrocinador, o sea, el project manager, ¿no? No tiene nada que ver. El project manager está en el día a día, el project manager es el responsable del proyecto, pero el patrocinador, responsable, bueno, del proyecto global, del negocio, es responsable de que se cumpla la estrategia, es responsable de ayudar al project manager a conseguir los objetivos, es responsable de que aquello llegue a buen término, etcétera, etcétera. Entonces se detectó que no había un entendimiento consistente del patrocinio, no todo el mundo entendía lo mismo. Se detectó que había carencia de visitas al cliente, ¿no? Se detectó que había respuestas imprecisas, ¿no? Que había gente que no sabía. Entonces, bueno, claro, todo esto se proyectó. Porque, claro, la información la habíamos recogido en una hoja Excel y se proyectó. Y esa hoja Excel fue el disparadero, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que evidentemente el director general que estaba en la sala dijo, ¿de verdad pensáis que actuando de esta manera y no teniendo ni idea, y dijo ni puñetera idea, con perdón de la palabra, de la grosería, no tenéis ni puñetera idea de qué es lo que está pasando y de cuál es la situación en el cliente, de cuáles son los proyectos nuevos, de cuál es la estrategia, vais a ser capaz de vender más proyectos y de generar más negocio? Y entonces al final le solicitó que preparasen un plan de acción inmediato, un plan de acción inmediato al respecto. Empleamos como un par de horas, no más allá, de presentar qué es un sponsor, cuál era el rol del sponsor, con arreglo a lo que decía Hewlett Packard. Preparé una guía en inglés y en español para decir y definir claramente qué es lo que cada sponsor tenía que hacer. Marcamos y definimos el ciclo de vida del proyecto. Dentro del ciclo de vida del proyecto, cuáles serán los pasos, las pautas y los hitos donde el sponsor tenía que participar, no solamente expidiendo, como sabéis, el Project Charter, de acuerdo al marco metodológico de PMI, sino las intervenciones correspondientes en cada hito. Y el plan de acción consistió en que se determinó allá en la reunión y se acordó que cada proyecto debería de tener un patrocinador asignado, por pequeño que fuese. Es obvio que si el proyecto es pequeño, pues la dedicación evidentemente es pequeña. Pues el proyecto es grande, bueno, pues había un mínimo, fíjate, pues un mínimo de 8 horas al mes de dedicación del patrocinador. 8 horas significa bueno, pues que hay que dedicarle un tiempo a hablar con el project manager, a estar en contacto con el cliente, a moverlo, ¿no? A moverlo todo para que el negocio fluya, que es el objetivo, ¿no? El proyecto bien hecho debería dar lugar a más oportunidades de negocio para hacer más proyectos y para seguir penetrando en la organización del cliente y ayudarle a tener éxito organizacional. Segundo, el plan de acción consistía en tener una documentación y crear un documento que se hizo por escrito con la definición del rol del patrocinador y distribuirla a todos los responsables de negocio. Entonces yo generé una guía, ¿verdad?, de patrocinio. En esa guía de patrocinio estaba absolutamente especificado cuál era el rol, papeles y responsabilidades del project manager, papeles y responsabilidades del patrocinador y papeles y responsabilidades, fíjate, del responsable funcional, del director funcional, ¿no? Porque hay diferentes partes y todo el mundo tiene que tener definidas claras, ¿verdad?, las responsabilidades y las fronteras, ¿no? Explicando también las características de los buenos patrocinadores, ¿no? Y midiendo el rol del patrocinador. ¿Qué pasó? Que la medida que propuso este consultor fue que la labor que hiciese, el cumplimiento de su rol como patrocinador, fuese medido, ¿verdad?, en el sentido de que se le repercutiese en su salario. Claro, en el momento que la gente vio bueno, que su bolsillo, que su dinero, que sus pesetillas, entonces sus euros, porque ya estábamos con el euro, eran afectados en su nómina mes a mes, con la iglesia hemos topado, Sancho, ¿no? Entonces ahí la gente reaccionó, ¿no? De forma que evidentemente la gente intentaba hacerlo lo mejor posible, porque estábamos hablando de un 1,5% de su salario que se repercutía si lo hacían bien, pero también un 1,5% que se desrepercutía si lo hacían mal y no lo cumplían, ¿no? Y ese plan de acción se revisaría después de 15 días después de la reunión. De hecho, lo que acordamos con el director general fue pues vernos, hacer otra visita, vendría el consultor directamente, entonces
en esos años, ¿verdad? Estamos hablando, fíjate, de hace 25 años cuando ocurrió esto, ¿no? No había medios virtuales tan efectivos como ahora, aunque sí que se podían hacer teleconferencias, pero no era exactamente igual, ¿no? Entonces el consultor se personó otra vez en Madrid, tuvimos una reunión para ver el seguimiento, ¿no? Y fue curioso, bueno, pues que el grado de avance fue bastante grande, ¿ok? ¿Cuál es el modelo que yo querría de alguna forma explicaros aquí, ¿no? Que está basado en mi colega, coautor y amigo, es casi prácticamente considero como mi hermano, Randall Englund de Estados Unidos, con el que trabajé en Hewlett Packard pues muchos años, casi 14 años, y con el que luego, bueno, pues he sido coautor con él, ¿no? De un par de libros y, bueno, pues eh, distribuido y impartido bastantes seminarios y talleres con él, tanto en el área de Project Sponsorship como en otras áreas, ¿no? De habilidades, de soft skills para Project Managers. Él creó un modelo que se llamaba Decir la verdad al poder. Y ese es el modelo en el que yo me basé para trabajar en este caso de implementar el sponsorship, ¿no? Él defiende en que para decir la verdad al poder hay que intentar averiguar cuál es la parte mala acerca de las noticias cuando yo quiero implementar algo, quiero trabajar con ejecutivos, ¿no? Es demasiado diferente, la gente piensa que va a perder poder, quieren hacerlo de otra manera. Eso viola la tradición porque nunca un ejecutivo se ha metido, como decían ellos, en camisas de 11 horas. En consecuencia, nunca un ejecutivo había entrado dentro del equipo de proyecto, ¿no? Sino que lo veía como, de alguna manera, una supervisión a muy, muy alto nivel, pero sin preocuparse demasiado. Segundo, definir cuáles son los hechos y los datos, ¿no? Y esa fue la razón por la que solicitamos a todos los business managers que de alguna forma estableciesen o definiesen qué es lo que estaba pasando y contestasen a esas preguntas, ¿no? De forma que intentar utilizar esos datos, recoger esos datos y conocer cuáles eran las áreas de resistencia, cuáles eran sus dudas, esa falta de consistencia en la definición o el entendimiento del rol del sponsor fue importante. Y a continuación utilizamos una persona de fuera. Esta persona lo hizo, bueno, en inglés, pero en lugar de tener inglés con acento español, pues tenía inglés con acento alemán, ¿no? No sé si más claro o menos claro, pero era otra persona. No era el tonto de Alfonso Bucero que llevaba ya 14 años en Hewlett Packard y que para él los proyectos pues eran las herramientas o los vehículos o a través de los cuales se conseguía la estrategia, ¿no? Lo decía otra persona que venía de fuera y que había triunfado y que había empezado a implantar la iniciativa, ¿no? Entonces, esta es otra idea importante a tener, a utilizar personas de fuera que tengan una experiencia en ese sentido y que de alguna manera ofrezcan los datos de forma objetiva. Y a partir de ahí, bueno, pues yo utilicé pues esas tres P's en las que yo me baso siempre, ¿no? La pasión, el entusiasmo, la persistencia y la paciencia, ¿no? Intentando hacer seguimiento, ¿verdad? E intentando hacerme responsable y de alguna manera a partir del compromiso que se había organizado y que se había definido con el director general, habíamos tomado con los potenciales sponsors de cada negocio, ¿no? Y al final, a continuación, bueno, pues fue evidentemente ir demostrando un poquitín, crear la motivación en el grupo, ir trabajando con los sponsors. Hice muchas reuniones, muchos diálogos, repitiéndoles, ¿habéis entendido? ¿No habéis entendido la reunión? ¿Qué os parece? ¿Cómo podemos colaborar? Y al final utilizar el lenguaje que ellos entendían, que era un lenguaje de negocio, ¿no? Estamos haciendo todo esto para facilitaros y ayudaros a que hagáis más negocio, a que vendáis más proyectos, a que penetremos mucho más de forma positiva y efectiva en los clientes, ¿no? Y fuimos, bueno, pues diagnosticando y aprendiendo, etcétera, etcétera. Entonces, este modelo fue la base y la clave, ¿no? Para funcionar en toda esta experiencia. Esta experiencia se ha ido repitiendo y, bueno, pues yo la he implementado en diferentes organizaciones de salud, en laboratorios, en la organización farmacéutica, en organizaciones de telecomunicaciones, tanto en España como fuera de España, en bastantes. Y hay una carencia en muchas organizaciones de todo esto, ¿no? De hecho, lo que hice fue crear un glosario de términos, ¿verdad?, para utilizarlo con los patrocinadores. Y en ese glosario de términos, pues tenía frases, ¿no? Frases
y reflexiones, ¿no? Necesito tu ayuda, tu apoyo y tu compromiso. Eso está basado, como siempre yo defiendo, en la antigua canción de Elvis Presley, ¿no? I want you, I need you, I love you, ¿no? Siempre hay que tener cuidado con el I love you para no ser malentendido. Y yo digo I need you, I want you, I respect you, ¿no? Te necesito, te quiero en el equipo y te respeto, ¿no? Es decir, tan buena es y tan válida la opinión del project manager, que es el que está, o la project manager en el día a día en casa del cliente o en el proyecto, como tan buena es la opinión, evidentemente, del sponsor, porque conoce la organización. Necesito tomar una decisión para alcanzar el proyecto y el éxito organizacional. Necesito tu empoderamiento para conseguir mejores resultados del proyecto. Tenemos que trabajar en equipos, otra manera de decirlo. Respeto tu agenda, pero te quiero en este proyecto. Tienes el poder y la autoridad correctos. Puedes influenciar a nivel ejecutivo. El beneficio para el negocio, al final, es trabajar, ¿verdad?, con aquellas cosas que pueden ser impactantes, pero evidentemente tus palabras, recordadlo, creo que lo sabéis, pero recordadlo por favor, tus palabras marcan la diferencia. Haced que vuestras palabras marquen la diferencia, porque podéis llegar al corazoncito y el corazoncito al final está basado en los resultados de negocio que tiene que conseguir vuestro ejecutivo, ¿no? Y al final el ejecutivo le miden por efectividad, le miden por eficiencia, le miden por productividad. Si yo como project manager ayudo a ese ejecutivo a conseguir el éxito del proyecto y trabajamos en equipo, estamos seguros de que lo vamos a conseguir, ¿ok? Esta es la frase que yo siempre defiendo de hoy es un gran día, mañana será mucho mejor si solo si trabajamos juntos en ese esfuerzo, ¿no? Evidentemente de lo que estamos hablando, como ya os podéis figurar, pues no es de otra cosa que de desarrollar o establecer una relación con tu patrocinador, porque eso pues os va a dar la oportunidad de progresar sobre tu conocimiento y entender mejor la parte de negocio, utilizando una actitud positiva y utilizando esa pasión, persistencia y paciencia, ¿no? Y la frase, ¿no?, que yo os coloco aquí, puedes hacerlo, you can do it, ¿ok? Lo puedes hacer, creed que lo podéis hacer. Y la primera consideración que yo tendría o que yo os sugeriría ahora mismo para hacerlo ya, mañana, es ¿cuánto tiempo habláis, cuánto tiempo le dedicáis a hablar con vuestro sponsor, con vuestro patrocinador? ¿Ok? A nivel semanal, a nivel mensual. ¿Qué tiempo le dedicáis? ¿Pensáis que le estáis dedicando demasiado tiempo? La segunda sería, ¿está accesible? Yo a veces he tenido que ir a ver a mi patrocinador al aeropuerto, como os digo, o sea, trasladarme al aeropuerto de Barajas un sábado a las 8 o a las 9 de la mañana a tomar café con un ejecutivo que era mi patrocinador y que venía de viaje, estaba continuamente para allá, para acá, y no había manera de pillarlo, ¿no? Hoy en día ya no hay excusa, ¿no? Porque tenemos tantos medios en social media que no hay excusa para tener una charla, aunque sea solamente de 10 minutos, ¿no? Pero hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Y hay que pensar que lo podéis hacer. Y la práctica es un grado. Somos seres humanos y seres emocionales que necesitamos tener emociones positivas de vez en cuando, ¿no? Y ese sentimiento de que conseguimos cosas, de que tenemos cosas tangibles, ¿no? De que tenemos éxito en lo que hacemos, pues es súper importante, ¿no? Súper importante. Bien, el principal para mí objetivo de la relación para el director de proyecto es contribuir, ¿no?, al éxito del patrocinador y viceversa, ¿no? Dicen que, yo digo en mi libro de Influencer Project Manager, yo digo que no hay mayor, digamos, impacto que para poder influenciar a alguien, no hay mayor impacto que ayudarle a él o a ella a conseguir sus objetivos. Si yo consigo ayudar a alguien a conseguir sus objetivos, esa persona me va a recordar. En esa persona he impactado, en esa persona he hecho mella, me ha dado ha creado un punto de inflexión, ¿no? Entonces, sé tan concreto o tan concreta como sea posible e intenta establecer pues, objetivos personales e intenta elaborar pues, un plan de acción personalizado. Es evidente que cada relación pues, va a tener, que duda cabe, diferentes detalles, ¿no? Porque cada proyecto es un mundo, sabéis que cada proyecto por definición es único, pero cada persona además es única, ¿no? Por naturaleza, ¿no? Entonces, esa relación con el patrocinador no quiere decir tener de alguna manera o crear una amistad, que, bueno, pues puede llegar a ser posible en algún momento, no digo que no, pero no es necesario, ¿no? Lo importante es intentar trabajar bien con todos y sacar lo mejor
de todo el mundo y tenemos una oportunidad grandísima nosotros los project managers de aprender de los ejecutivos pues todo aquello que tiene que ver con la estrategia, con la toma de decisiones y con el conocimiento de la organización. Cada vez tened en cuenta que la tendencia poco a poco, ¿no? Desde que yo estoy en Project Management ya han pasado muchos años, pero voy viendo pues, que cada vez evidentemente el Project Management se acerca a la gestión del negocio, ¿no? Es decir, al final el proyecto es una inversión o debería de considerarse como una inversión. ¿Qué es lo que tiene que tener una inversión? Pues un retorno, ¿no? Luego, si todo manager espera un retorno de la inversión, yo no soy otra cosa que parte del engranaje para conseguir ese retorno de esa inversión. Y eso se consigue solo sí, el lenguaje, esa multilingüalidad que tenemos que tener los project managers, que tenemos que entender a los técnicos o a las técnicas, tenemos que entender a los de calidad, tenemos que entender a los de management, tenemos que entender todos los tipos de lenguajes, pues hay un poco, como digo yo, que apearse del burro y decir, bueno, pues a cada audiencia, en cada momento, le tengo que hablar y tengo que interrelacionarme con él o con ella en el lenguaje que esa audiencia en particular entiende, ¿no? Y ahí están los detalles, ¿no? Evidentemente, en esa relación muchas veces hay beneficios un poco más indirectos que pueden no ser medibles, pero al final tienen un impacto, ¿no? Porque todo lo que yo hago y lo que consigo que se haga en el proyecto a través de la patrocinadora o el patrocinador tiene un efecto y un impacto en el equipo, positivo o negativo. Si yo soy suficientemente inteligente y le dedico tiempo, pues conseguiré que la patrocinadora o el patrocinador me apoye y ofrezca el apoyo de la organización, ¿no? Para que no haya ese sentimiento que yo he tenido en muchas ocasiones a lo largo de los años de estar solo en el cliente, ¿no? Ese sentimiento que me decía, no, es tu proyecto, Alfonso, es que tu proyecto, es que mira que molesta tu proyecto, es que hay que ver qué cantidad. Oye, que no es mi proyecto, que no me lo he comprado en unos grandes almacenes, no. Estoy trabajando para la organización X y esa organización X me ha asignado, me ha nombrado Project Manager y a partir de ahí, pues evidentemente yo hago lo que pueda, pero os necesito, ¿no? Otra vez la frase, ¿no? I want you, I need you, I love you, ¿no? Exactamente igual. Entonces, esa relación tiene que establecerse a través de emplear tiempo. Emplear tiempo, pues no tengo más remedio que fijar una serie de reuniones. Sabemos que hay uno de los problemas que a veces tienen los ejecutivos son esas agendas escondidas, ¿no? Que me dicen sí, pero luego cuando llega el día, oye, mira, que es que me ha surgido un tema, es que no puedo. Esa confianza, esa relación de verdad, esa relación transparente, pues crea un flujo libre de información. Y para mí eso es clave y ha sido clave y sigue siendo clave. Y es lo que transmito, ¿no? Realmente, mira, mañana a un seminario precisamente también sobre esto. Y bueno, no hay muchas personas invitadas, pero no hay muchas personas asistentes, pero cada vez que tengo oportunidad de dar un taller que estaré dando pues hacia el mes de octubre fuera en Europa, en Praga concretamente, pues la transmisión es lo mismo, ¿no? Es decir, ahora mismo con toda la tendencia que hay de los proyectos con inteligencia artificial, de la implantación de la inteligencia artificial, tenemos muchísimas ayudas como project managers, pero también como ejecutivos para crear un buen equipo, ¿no? Y el trabajo en equipo es clave en esa relación para el éxito y el beneficio del proyecto y como consecuencia de la organización. Algunas sugerencias aprendidas, ¿no? Basadas en la experiencia para los directores de proyecto, ¿no? Primero, escucha a tu patrocinador, pon tu atención y como siempre, ¿no? Cada vez que yo hablo con mi patrocinador, apago el móvil, lo silencio o lo guardo en un cajón. No hay nada que no pueda esperar 5 minutos o 10 minutos, ¿no? de charla con mi patrocinador y eso de alguna manera le da pistas porque me he encontrado con patrocinadores que yo apago el teléfono, pero él o ella no. Entonces yo le digo, a ver, no penséis que en ninguno de los dos somos más importante que el otro. Los dos estamos aquí en el beneficio de la organización. Luego, si yo te respeto a ti, respétame a mí. Si yo silencio el teléfono, siléncialo tú. Si no hay unas reglas, no podemos. Entonces, respetar el tiempo del otro, escuchar, respetar sus opiniones, proporcionar información objetiva, decir la verdad, mira, el proyecto va de esta manera, este hito no hemos llegado, hemos tenido tal problema, pero estamos
trabajando en ello, yo creo que lo vamos a conseguir y necesito que hagas esto. Es decir, la palabra necesito es súper poderosa. Cuando yo quiero un link, una unión, ¿verdad? Un nexo de unión con mi patrocinador o patrocinadora es súper poderosa. Necesito significa no para mí, sino para el bien o el beneficio del cliente, de la organización o del proyecto. Y luego proporciona también apoyo emocional cuando sea necesario. Tened en cuenta que los patrocinadores y patrocinadoras son ejecutivos que suelen estar bastante ocupados o ocupadas, ¿eh? No tienen a lo mejor demasiado tiempo para atenderte, entonces aprovecha el tiempo que tengas, digamos, disponible. Ya digo yo, en muchas ocasiones, no en una ni en dos, sino en bastantes, he tenido que trasladarme para conseguir hablar con mi patrocinador porque para mí era vital durante la semana dedicar 15, 20 minutos, media hora, tampoco mucho más allá, a tener a la persona actualizada, no solamente por un frío email o en un frío informe, sino actualizarle de viva voce para que vea cuál es mi estado de ánimo, qué es lo que estoy viviendo allí, qué es lo que estoy necesitando. Yo he tenido, para suerte o para desgracia, yo creo que para suerte, que trabajar en muchos proyectos fuera de mi entorno, fuera de mi provincia, incluso fuera de mi país. Con lo cual, pues me he sentido solo. Entonces, cuando está uno solo fuera de su casa, lejos de su entorno, necesita apoyo, ¿no? Si yo no establezco una buena relación con mi patrocinador, tanto el patrocinador real, digamos, en el cliente, como el patrocinador que me tiene que atender o apoyar desde mi organización, pues aquello puede ser un desastre. De hecho, pues en mi libro Project Sponsorship, patrocina de proyectos, que lo tengo por acá, en mi libro Patrocinio de proyectos, ¿verdad? No sé si se ve, imagino que igual no se ve bien, pero este es el libro Patrocinio de proyectos, lo explico, ¿no? Explico los casos que hemos vivido, ¿no? Y mi colega explica los suyos, ¿no? Y mi colega Randall Inglund, como digo, amigo y prácticamente mi hermano, mi gran hermano, pues ha trabajado en el mundo del desarrollo de productos tecnológicos, de ordenadores, de impresoras, más en el product development, proyectos y programas para sacar adelante productos tecnológicos, ¿no? de alta altura, ¿no? Y yo, en cambio, pues he trabajado en proyectos de IT, en proyectos tecnológicos, proyectos de implantación de infraestructuras y de desarrollo de software. Hay otra cosa importante y otra sugerencia que se me ha olvidado y creo que es muy importante hacer hincapié en ella. Si no sabes responder a una pregunta que te hace tu patrocinador, pues di que no lo sabes. Sé honesto, honesta, ¿no? Así hay dos cosas que veréis que repetitivamente yo siempre digo en mis charlas, que son la autenticidad y la integridad. Decid lo que pensáis y haced lo que decís. Si yo digo lo que pienso y hago lo que digo, pues evidentemente ya sé que no es difícil, pero no es imposible. Entonces, tener en cuenta eso es absolutamente clave porque al final, cuando yo intento establecer y crear una relación, estoy construyendo ladrillo a ladrillo. Y si uno de los ladrillos pues se pudre o se raja o entra agua, nunca mejor dicho, ¿no? Con tanta agua que estamos recibiendo, ¿no? En toda España, pues es un desastre, es un desastre. ¿Ok? ¿Algunas dificultades? Claro que he tenido dificultades, por supuesto. Un segundito. ¿Quién no tiene dificultades, no? Dices, tener proyectos es tener problemas, ¿no? Me encontré con algunas dificultades trabajando con responsables de negocio. Claro que sí. Falta de empatía, ¿no? Sí, sí, no, Alfonso, es que tú todo lo ves como proyectos. Claro, es que tú lo que quieres es quitarte trabajo y delegar cosas en nosotros para tener más tiempo libre, ¿no? Y acabar antes. No, no, es que evidentemente yo no tengo tiempo. Sí, sí, es importante lo que has explicado. Sí, sí, ya sé que tenemos un compromiso, pero al final no tengo tiempo. El tiempo, y al final yo he aprendido una cosa, ¿no? En mi vida profesional, en la vida en general, ¿no? Y es que cuando yo quiero hacer algo encuentro un hueco. Siempre encuentro un hueco. Yo puedo, existe una posibilidad que todos conocéis, todas conocéis, que es establecimiento de prioridades, y cuando yo soy capaz de establecer prioridades y las respeto, pues evidentemente al final encuentro un hueco para trabajar. A lo mejor ese hueco no es necesario, no es suficiente para conseguir resultados excesivos, pero poquito a poquito se van consiguiendo cosas, ¿no? Otro, expectativas poco realistas, ¿no? O no alcanzadas, ¿no? Decir, ah, sí, sí, ahora, claro, es que claro, como ahora tú me vas a ayudar y vamos a trabajar juntos, vamos a conseguir que todos los proyectos sean un éxito. Pues mentira, porque a veces no solamente depende
del patrocinador y del project manager, depende del cliente, depende del equipo, hay muchos factores, ¿no? Y muchas veces, yo siempre, mi amigo Randall Englund dice, el control es una ilusión. Es una ilusión. Todos pensamos que tenemos los proyectos bajo control. Joder. Aquellos que somos padres pensábamos cuando eran jóvenes que teníamos a nuestros hijos bajo control. Eso es una ilusión, ¿no? Totalmente, ¿no? Pero al final forma parte de la vida y forma parte de la vida en la organización también, ¿no? Falta de resultados a corto plazo. Claro, todo el mundo que dice, no, no, ahora ya se ha asignado un programa de sponsorship, no, ahora ya, como ya todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ahora esto ya va a funcionar dinámicamente y entonces vamos, bueno, pues no, todo lleva tiempo, todo tiene su ciclo de madurez, lleva tiempo. De hecho, si os digo, la primera vez que yo lancé este programa en Hewlett Packard, pues me acuerdo que costó prácticamente año y medio empezar a ponerlo en marcha para que todo el mundo, primero para que hubiese una definición consistente, segundo para que todo el mundo se leyera la guía que tenía, ¿no? Ahora ya, bueno, pues las últimas, digamos, las últimas experiencias que he tenido, pues hace un año, año y medio, con una empresa española que era un fabricante de videojuegos, de traducción de videojuegos, ha sido mucho mejor porque, claro, casi todas las cosas pues eran virtuales. Ha habido un trabajo, además, trabajamos en tiempo de pandemia y tuvimos oportunidad pues, de emplear y de acostumbrarnos a lo que antes no estábamos acostumbrados, que es a mirar a la pantalla, ¿no? Y a miraros a vosotros como si estuviese ahí, ¿no? Aunque no podéis escuchar, digamos, percibir mi aliento, ¿no? Pero sí mi imagen o mi cara expresiva, etcétera, etcétera, ¿no? Importante. Dificultades las hay, pero nada es imposible. Repetir, ¿no? Conmigo, hoy es un gran día, mañana será mejor. ¿Ok? ¿Cuál fue la clave? Y ya voy poco a poco acabando, ¿no? Primero, buscar formas de solidificar la relación. Es decir, para crear una relación hay que verse. Es decir, esto es lo mismo que un noviazgo, ¿no? No es comparable, las comparaciones son odiosas, pero evidentemente es una especie de noviazgo profesional, ¿no? Esa relación entre sponsor, patrocinador, patrocinadora y jefe de proyecto, director o directora de proyecto, ¿no? Y en ese noviazgo pues hay que hablar, hay que comunicarse, hay que fallar, tiene que tener discusiones, a veces pues yo he tenido patrocinadores por parte de Hewlett Packard internos bastante duros, bastante críticos, ¿no? Porque al final yo era el que estaba dentro del proyecto, ¿no? Y era el que sufría el día a día de lo que quería el cliente, y era el que hablaba con el patrocinador real del proyecto, que estaba en el cliente, que era el director de tecnología de información de un banco. En el último caso era el director, el CEO de una organización que hacía traducción de videojuegos, una organización de 150 personas. Tampoco era una organización pequeña, estaba bastante, además creía y apoyaba bastante, ¿no? Pero tenía que entender su forma de hacer, tenía que entender las presiones que tiene la persona. Tienes que apearte, ¿verdad?, del burro, como digo yo, y decir, bueno, me gustaría que las cosas fueran con un nivel de celeridad mayor que el que está ocurriendo, pero no es posible. Hay que adaptarse, ¿no? Hay que ser poco flexible, ¿no? Tener cintura en ese sentido, ¿no? Segundo, yo siempre intento verificar las expectativas, ¿no? Entre el director de proyecto y el patrocinador. Siempre que creéis una relación, yo creo que muchos de los oyentes lo sabéis y no todos, pues tengo que saber cuáles son las expectativas de la otra parte e intentar buscar el match, ¿no? La coincidencia, ¿no? Y luego en cada reunión o sesión, pues intentar clarificar los problemas que existían con ellos, con el cliente, intentar de alguna manera guiar las discusiones bajo un punto de vista positivo y documentarlo y sobre todo decir la verdad. Es decir, no tenía ningún problema en decir, mira, he metido la pata, me he equivocado en esto o en esto otro, vamos a ver cómo lo podemos mejorar, pero oye, lección aprendida, ¿no? Por ejemplo, una buena práctica de mi implementación de sponsorship, pues ese análisis de lecciones aprendidas después de cada hito, ¿no? Después de cada hito del proyecto para ver qué es lo que ha ido bien, qué es lo que no ha ido tan bien, qué es lo que hemos aprendido, qué es lo que podríamos aprovechar en el futuro. Y eso fue de un valor absoluto, ¿no? Importantísimo, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo, que no está aquí, pues por falta de tiempo no podemos compartirlo con vosotros, pero os doy una ligera idea, fue invitar a que los patrocinadores hicieran revisiones de proyecto con la oficina de proyecto y con el project manager. Entonces, la oficina de proyecto seleccionaba el proyecto que iba a ser seleccionado, recogía o coleccionaba toda la información disponible
Y a partir de ahí, bien era electrónicamente o bien físicamente, se revisaba toda esa documentación entre el sponsor y el project manager. Y entonces la evaluación era hecha en conjunto, la evaluación del proyecto entre el sponsor y el project manager. ¿Cuál era el objetivo? Pues el objetivo era que el sponsor o el ejecutivo aprendiese de las dificultades que estaba teniendo el project manager para gestionar el proyecto, con qué problemas estaba encontrando, en qué cosas podía haber rechazos, en qué cosas podía sufrir retrasos, ¿verdad? O complicaciones, y en qué áreas, sobre todo, lo más importante, en qué áreas podía desarrollar su aprendizaje, en qué áreas se podía desarrollar. Claro, en la medida en la que cada mes pues había 2, 3 revisiones, estábamos hablando entonces de un conjunto de 150, 160 proyectos dirigidos pues a diferentes project managers, ¿no? En Hewlett Packard en aquel momento, pues ¿qué pasaba? Pues que a lo largo de los meses se iban viendo cuáles eran los denominadores comunes y se identificaban las carencias de formación, en qué áreas había que direccionar o poner mayor foco para poder entrenar a la gente, por ejemplo, en la gestión de subcontratistas, en procurement, a cómo formar a la gente mejor en risk management, cómo formar. Ahora pues sería seguramente, probablemente, cómo formar a la gente o cómo dar nociones de utilizar pues, herramientas de inteligencia artificial para facilitar pues el análisis de riesgos o la gestión de propios riesgos, montones de cosas que eran súper importantes. Segundo, desarrolla una relación profesional con tu patrocinador. Es importante, ¿no? Profesional con tu patrocinador significa, bueno, pues todo el mundo gana, ¿no? Es un I win, you win. Yo gano, tú ganas, ¿no? Es decir, al final yo te voy a ayudar a ti a que el proyecto tenga éxito, si solo si tú contribuyes y de alguna manera, bueno, pues formas un buen equipo conmigo y trabajamos lo que no ve una persona, lo ve la otra, ¿no? Tenemos ahí esa pata, como os digo, organizativa, organizacional, de conocimiento de lo que pasa en las reuniones de dirección, de lo que pasa en los comités de seguimiento, etcétera, etcétera, que nosotros como project manager, pues a lo mejor no vamos a tener con ese nivel de detalle, ¿no? Ha habido detalles, por ejemplo, como intentar o proponer a mi sponsor dentro de Hewlett Packard, pues echar de un proyecto a un tercero que no estaba dando la talla que se suponía que tenía que dar. Y al final, bueno, pues de forma apartada me llamó y me dijo, no, no, Alfonso, no podemos hacer eso porque si hacemos eso, resulta que detenemos muchos más proyectos que el tuyo. Entonces, toda esa información de relación con los terceros, con los proveedores, relación interna, respetos, prioridades, pues está muy clara para un ejecutivo, pero no es la labor diaria del project manager, con lo cual en eso podemos conocer muchas cosas. Políticas de recursos humanos, conocimientos de cosas que son políticamente correctas o políticamente incorrectas, etcétera, ¿no? Yo he aprendido mucho trabajando con ejecutivos de las dos partes, de la parte del sponsor interno y de la parte del sponsor externo, que es el cliente, ¿no? Que es, bueno, yo al final, pues como tenía una carencia de disponibilidad de los ejecutivos de Hewlett Packard cuando estaba ya trabajando, pues lo que pasaba era al final tenía que asistir yo a los comités de dirección del banco, ¿no? O a los comités de dirección de la empresa que os digo, ¿no? De hace un año, año y poco, ¿no? Que estuve con ellos el proyecto que se acabó el año pasado, ¿no? De implantar una metodología. Y claro, toda la parte de sponsorship pues era clave si había una buena relación con el CEO, ¿no? Si se creaba un ambiente. Tercero, utiliza el lenguaje que los ejecutivos entienden. Cuarto, aprende de tu patrocinador y hazle preguntas con frecuencia. Es una oportunidad tremenda. Yo siempre digo que en la universidad y en las escuelas no nos han, digamos, adiestrado a ser molestones o molestonas, ¿no? O sea, yo hay que ser un mosquito, ¿no? Un mosquito que está revoloteando por ahí, haciendo preguntas, te voy a morder, te voy a morder, te voy a morder, ¿no? Y que esas preguntas, si se resuelven, al final nunca va a poder decir que no lo preguntaste al menos, ¿no? A lo mejor no hiciste la pregunta adecuada, pero no será por molestar, ¿no? ¿Vale? Aprende de tu patrocinador y hazle preguntas con frecuencia. Y finalmente, decirle a vuestros ejecutivos y patrocinadores que los necesitáis o que las necesitáis. Yo creo que es absolutamente clave. I want you, I need you, I respect you. Es absolutamente clave, ¿no? Bueno, espero que la charla no haya sido aburrida, haya sido entretenida y bueno, pasamos si queréis, si os parece bien, a la parte de
a la parte de preguntas, dudas o insultos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alfonso. La verdad que bueno, este webinar es para verlo más de una vez tomando notas, como alguien me ha preguntado de manera privada que si lo podíamos ver más adelante, porque tantísima la información que nos has proporcionado y tantos tips y tantos consejos que realmente no tiene desperdicio. Yo creo que aburrido para nada, vamos. Ahora ya quien quiera participar, pues directamente puede abrir el micro. En el chat han puesto algunas cuestiones que si Sí, quieres adelante. te, Sí, sí, te me las vas pregun- diciendo. te las traslado, efectivamente. Mira, pregunta, bueno, G. Villalón, no sé si es Guillermo, lo que sea, bueno, alguien que se Ujú. llama G. Villalón, pregunta, ¿existen diferencias significativas en la forma de comunicarse con los directivos de diferentes industrias o sectores? Yo creo que al final, bueno, al final yo creo que en mi experiencia, al final, la mayoría, he contactado o he trabajado con diferentes industrias. He trabajado con la industria de manufacturing, pero he trabajado mucho con banca, ¿no? Fundamentalmente con banca he trabajado muchísimo y he trabajado también en el gobierno, ¿no? En el tema del gobierno, bueno, pues la estructura normalmente cuando yo estaba pues era bastante más jerárquica. En el área farmacéutica pues depende de la organización. Hay organizaciones más abiertas y otras menos abiertas, ¿no? De despachos más cerrados o de tener que utilizar o tener el sello, ¿no? Para poder hablar. Yo diría que al final la dirección siempre lo que entiende, ¿no? Que es su obligación, pues es tomar decisiones y teniendo la información correspondiente sobre lo que tienen que decidir. Y al final, pues claro, cada directivo en cada sector, pues tiene un background, una experiencia diferente, ¿no? Mm, Mi Totalmente. observación es que funciona prácticamente similar, ¿no? En el sentido de trabajar con un ejecutivo en otro. Lo que sí que yo aconsejo es que si vas a trabajar en proyectos en una industria determinada, pues que te ilustres y te documentes de cuál es pues la jerga, el vocabulario, el tipo del estado del arte, ¿no? En esa Mm, industria, ¿no? Evidentemente, cuando yo estaba en la banca, pues bueno, yo estaba en cajas de ahorro, lo que eran cajas de ahorro entonces, ¿no? Que luego ya fueron, como sabéis, pues casi absorbidos por la Caixa y demás. Y bueno, pues hay una cultura determinada, ¿no? En la Caixa, ¿no? Y había una forma de hacer, ¿no? Eh, diferente. Bueno, pues yo tenía por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Jocoso es, yo cuando empecé hice un proyecto en Caja Granada, en la General, y me acuerdo que al principio yo no bebía cerveza, ¿no? Y cuando terminé eh, Caja Granada, pues todos los jueves pues había que ir con mi sponsor en el cliente, ¿no? A beber cerveza, porque era la manera mm, en la que nos explayábamos y nos contábamos todas las penas y todas las cuitas del proyecto. Y esa es la manera de establecer la relación. Pues bueno, yo no digo que haya que emborracharse ni que haya que tomar alcohol, ni muchísimo menos que nadie me malinterprete, pero sí mm. que hay que empatizar, ¿no? Con los ejecutivos para poder establecer esa relación. No sé si contesto la pregunta. Pues pienso que sí, pero si no, pues esta persona puede abrir micro directamente si quiere matizar algo. También esta misma persona había lanzado un par de preguntas más. Em, Pregunta cómo poder equilibrar la brevedad que prefieren los directivos con la necesidad de proporcionar suficiente contexto para que entiendan nuestras propuestas. Mira, vamos a ver, yo nunca lo que aconsejo o lo que sugiero, ¿no? Pues aconsejar es de sabios, yo no soy sabio, pero sugerir. Sí que sugiero que cada vez que vayan a hablar con el ejecutivo que se preparen, lo que quieran contar lo preparen, ¿no? Yo siempre que quiero de alguna manera contemplar o proponer a alguien un ejecutivo, pienso en cuál es la descripción de lo que le quiero contar, es decir, cuáles son las características, ¿verdad? Que sean lo más claras, concisas y sencillas posibles, ¿verdad? ¿Qué es lo que le quiero contar? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las ventajas? Y Ujú. finalmente conseguir cerrar, ¿no? Esto es igual, es como una presentación de venta, ¿no? Descripción de lo que voy a vender, beneficios, ventajas
Bueno, bases en esto sí puede ir un poco relacionado con la siguiente pregunta que nos ha hecho esta misma persona, que pregunta qué indicadores o métricas se suelen interesar más a los directivos y cómo se pueden incorporar en nuestras presentaciones, ¿no? De alguna manera, pues entiendo que esa información, si se da con datos o con métrica o de una manera A ver, visual, sí, pues efectivamente. A ver, a los directivos en general les gusta las comparaciones de otros casos que haya habido anteriormente, ¿no? Entonces, en ver si se está implementando esa relación, si yo quiero vender sponsorship o patrocinio y él está viendo que hay grandes empresas que tienen implementada la figura del patrocinador de una manera formal y hay una guía con unos papeles, unas responsabilidades y una metodología de trabajo, pues eso lo va a comprar más fácil que si voy yo, que soy el loco de Alfonso Bucero que creo en los proyectos, ¿no? Evidentemente, que es lo que me pasaba a mí, ¿no? Que después de 14 años en Hewlett Packard, por ejemplo, pues me pasaba eso. Luego yo cuando ya he montado mi compañía propia y he ido a otros proyectos, pues se veía de otra manera porque yo ya ejercitaba la labor del consultor, ¿no? En Project Management y se me veía de otra manera, con otra experiencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir un poco un más allá, ¿no? Y intentar añadir valor. Entonces, pero sí que cada vez que yo vaya a proponer algo, me tengo que preparar. No puede mm, ser, voy a proponer algo, ya directamente voy. No, porque si algo tiene un directivo importante es la manera en la que sabe manejar sus palabras, la capacidad que tienen para interpretar la estrategia y derivar esa estrategia en acciones, en toma de decisiones. Saben filtrar muchas cosas que muchas veces los project managers en el día a día, o por lo menos los no experimentados, no sabemos del todo, ¿no? O no tenemos esa cualidad mm. desarrollada todavía. Un poco Sí, de... de alguna manera también, como en la última pregunta que nos transmite esta persona, ¿cómo podemos anticipar y responder eficazmente objeciones o preguntas difíciles de los directivos, ¿no? Pues un poco entiendo que es lo que estás comentando, antes de Exacto, hablar con ellos, incluso plantearnos qué nos puede decir o qué problemas nos puede poner. exacto, exacto. Nunca, nunca vayáis a plantearle algo al directivo que no hayáis puesto pues, en un par de transparencias. No estoy hablando de 17 transparencias. Mira, un ejemplo es, a mí jamás, ni en Hewlett Packard, ni en mi vida de casi de más de 20 años como consultor independiente, me ha dado un directivo más de 10 minutos para explicarle algo. Ujú, Nunca, jamás. Luego ya voy preparado. ¿Qué puedo yo contar en 10 minutos? Pues en 10 mm, minutos le tengo que explicar cuál es la idea, cuáles son las ventajas y los beneficios e intentar cerrar, plan de acción y cuándo nos vemos de nuevo para tomar la decisión. Y eso es lo que quiere, porque como digo yo, le está explicando, le está esperando el coche a la puerta o el Mercedes a la puerta o el helicóptero, ¿no? Si estamos mm. hablando de un proyecto muy general, muy grande, ¿no? Es un director general o un CEO o algo así. Pero si estamos hablando de un jefe funcional, igual, estará esperando para irse a otra reunión o lo que sea, ¿no? Entonces, evidentemente, considerar que el tiempo del ejecutivo es precioso significa que tú tienes que buscar argumentos para justificar que tu tiempo también es precioso, es válido, ¿no? Y eso es un poco ponerte de una manera respetuosa, de igual a igual, y aprender, ¿no? De lo que te puede transmitir. Mm, totalmente. También nos pregunta Gabriel, nuestro compañero Gabriel Pierón, si has tenido alguna experiencia en la que los directivos no te daban la información necesaria y decidiste dejar el proyecto. No, yo nunca he dejado el proyecto, yo siempre he sido un poco masoquista en eso, ¿no? Pero Mm, sí que he tenido, ¿no? He tenido problemas de... Lo que hago es ser, como yo decía antes, ahora ya, como esos dibujos animados no se ven, pero no sé si la persona igual lo vio, si es de mi generación o similar, eran los dibujos animados de Snoopy. Snoopy era un perrito que iba buscando el hueso por todas partes, ¿no? Entonces, ser Snoopy significa ir buscando el hueso porque no siempre el hueso está escondido en el mismo lugar. ¿Qué quiere decir mm. eso? Porque las organizaciones son tan complicadas que a veces tú piensas que no puedes llegar a un ejecutivo a ser escuchado o a ser apreciado y es que no has empleado el canal adecuado. A veces si yo no consigo hablar con el superjefe, pues tengo que ver qué amigos tiene ese superjefe o con quién juega al golf o qué relaciones tiene con otra persona e ir por otro lado, ¿no? No se Sí, o trata un de engañar a nadie, acercamiento. Mm, se trata de emplear lo que se llama, bueno, por la política y ese, digamos, ser un poco snake, ¿no? Un poco, como me sale la palabra? Eh, serpiente, ¿no? exacto, gracias, esa serpiente, ¿no? Que de una buena manera, sin herir a nadie, sin envenenar a nadie, que no se me malentienda, pero sí que consigue encontrar como el perrito, ¿no? El hueso, ¿no?
Mm, Lo que no aconsejo hacer es a decir, no, no, como he intentado una vez y no he podido y no lo he conseguido, he intentado dos y no lo he conseguido, tal, yo me voy del proyecto y lo dejo. No, mire, vamos a analizar qué es lo que está pasando y pide ayuda. Algo que a mí me ha pasado es, durante muchos años no he pedido ayuda y eso es fatal, mm, porque nadie es Superman ni Superwoman. Yo he estado en proyectos donde por la mañana iba a la reunión con la corbata o la pajarita y por la tarde me ponía el mono y me metía debajo del ordenador a cambiar el disco, a unir la fibra óptica. Y eso no se puede hacer, no se debe hacer. Poderse se puede, porque lo he hecho, pero, pero no se debe hacer, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el grado de madurez de la organización depende también mucho, ¿no? Tienes un factor súper importante. sí. Y luego tenemos otra pregunta de Trini que dice que cuando los stakeholders, directivos, sponsors son de otras culturas internacionales, ¿cómo afecta esto a la comunicación que un project manager puede tener a la hora de reportar o recibir información? Y Bueno, es lo mismo, se basa en construir una relación. Yo siempre digo que al final, pues el project manager no tiene más remedio. Yo sugiero que todos los project managers, que no ocurría mucho en mi generación al principio, pues dominen por lo menos el inglés, español e inglés, ¿no? Al menos mm, español e inglés. Al final el inglés, lo queramos o no, es el lenguaje internacional de negocios y lo sigue siendo. Yo creo que espero que lo siga siendo durante mucho tiempo. No creo que llegue el chino o el ruso a ser el lenguaje empleado, o probablemente igual sea el español, no lo sé, pero en un equipo internacional, evidentemente, hay que comunicarse, la comunicación debería de ser, en mi humilde entender, en inglés. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues lo de siempre. Apearse del burro significa que hay un periodo, ese periodo de formación del equipo y de convencimiento y de discusión, que al principio, ¿no? El modelo de formación del equipo, pues lleva tiempo. Y eso significa, pues, si el equipo es virtual, pues hay que emplear muchísimas llamadas, telellamadas. Si el equipo es físico, pues evidentemente lo tengo un poco más fácil para ir conociendo a la gente, pero el respeto es la clave. Por ejemplo, he trabajado en proyectos multinacionales con gente de diferentes países donde no siempre se puede motivar a todo el mundo. Evidentemente, ya si solamente se trata de una cultura o en un país, ya es difícil que todos se motiven o imposible casi que a todos les motive lo mismo, pues imagínate en un equipo multicultural, ¿no? mm, Internacional, donde los valores, las formas de ver, las maneras de ser, la forma de mm, comportarse, incluso sí, los sí. hobbies son diferentes. Entonces, es una cuestión de ensayo, yo diría, ¿no? De ensayo-error, ir viendo qué funciona, qué no funciona, pero siempre ser una persona auténtica, ¿no? Decir la verdad y utilizar la transparencia y mantener una actitud siempre positiva, siempre abierta a la colaboración. Mirad, chicos, no hemos fallado por aquí, pero bueno, vamos a ver, porque parece que el colega, imagínate, de Netherlands tiene esta idea, vamos a explicarla, que la explique y empoderar a esa gente, ¿no? Yo creo que el empoderamiento, cuando trabajo con diferentes culturas, el empoderamiento de los miembros del equipo es siempre importante, pero aún tiene mayor relevancia y mayor hincapié cuando trabajo con diferentes culturas. ¿Verdad? Mm. Sobre esto mismo, Trini añade que agradece tu respuesta y añade que qué se puede hacer cuando estás reportando malas noticias y el directivo no quiere escuchar o no quiere ver las pruebas que les estás presentando, ¿no? Que si puedes dar algún consejo. Bueno, al final yo siempre defiendo el decir la verdad. Si hay malas noticias, lo que debo de hacer es intentar ver cuáles son las soluciones que yo propongo. Yo lo que propongo y sugiero es no ir a un directivo solo con malas noticias, sino con alternativas de solución o propuestas de solución. Mm. Si me las tiran por tierra, pues mala suerte. Pero por lo menos ofrecer esas alternativas, ¿no? A las personas, yo creo que es súper importante. A mí me ha funcionado en ese Mm, sentido, ¿no? muy bien, pues sí. Gracias. No sé si hay alguien más que quiera añadir alguna pregunta o abrir micro y directamente comentar. Podéis hacerlo cada uno, tenéis la opción de abrir micro. Hola, Alfonso. Hola, Soy muy Gabriel, buenas. que te hice una pregunta antes. Sí, Bueno, nada, agradecerte. La muchas verdad gracias. que interesantísima la charla
y como decía Isa, veremos luego la grabación en el canal de YouTube del capítulo para repasar todos estos conceptos. Así que Muy nada, bien. lo dicho, muchas gracias. Gracias a vosotros por asistir. Muchas gracias. Sí, pues la verdad que ya con este webinar de hoy culminamos una trilogía que ha sido muy interesante. Para los que no hayáis podido asistir a las anteriores, como acaba de comentar Gabriel, están en nuestro canal de YouTube del capítulo, con lo cual las podéis consultar cuantas veces queráis. Y la verdad que, bueno, yo he tomado notas de todo lo que has dicho y me llevo un montón de consejos y de recomendaciones que quiero poner en práctica en cuanto pueda. La verdad que la experiencia que nos aportas y el conocimiento que nos aportas, pues es muy valioso. Y bueno, agradecemos mucho que hayas hecho esta trilogía para el capítulo de Andalucía. Y yo creo que, bueno, en general, ¿no? Los comentarios y la percepción de todos los asistentes es bastante positiva. Me alegro. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nada, bueno, estaremos en contacto. Ojalá que nos veamos por allá, por vuestra tierra, que deje de llover o por lo menos un poquito. Bueno, sí, a ver, está la cosa regular, pero algún día acabará. Mira, incluso desde Chile hay un compañero que nos manda saludos Ah, muy y bien. bueno, están felicitándote y dándote las gracias en el chat. Así Bien. que nada, pues agradecerte de verdad, Alfonso, tu colaboración y no descartamos volver a plantear algo dentro de un tiempo porque Muy bien. siempre tus aportaciones pues las apreciamos mucho. Y bueno, para todos los asistentes ya hemos colocado en el chat el código para conseguir los PDU para todos aquellos que no seáis socios o que no hayáis renombrado con vuestro ID de PMI. Y ya sabéis que, bueno, en nuestras redes sociales, LinkedIn, página web, el canal de YouTube, tenéis toda la información del capítulo y podéis ir siguiendo toda la actividad. La próxima semana, para los que sois socios, tenemos la asamblea extraordinaria y la renovación de algunos cargos de la Junta, en fin, que todavía tenemos cosillas pendientes. Y en el calendario se seguirán poniendo los próximos eventos, con lo cual estar pendientes para poder estar al día. Y nada más, si nadie tiene ninguna última cosa que decir, pues cerramos sesión y de nuevo, Alfonso, agradecerte tu tiempo y tu magnífica ponencia. Gracias a vosotros. Un abrazo. Muy bien, un saludo a todos. Hasta luego. Adiós.